Muy buenas y bienvenidos a Juegos para Todos. Hoy voy a explicaros cómo funciona, cómo se juega a este juego tan chulo que está batiendo récords de ventas, que se llama Star Wars Destiny. Es un juego de cartas, lo digo así ya desde el primer momento, juego de cartas coleccionables. ¿Qué significa? Pues que aparte de la caja básica, te vas a ir teniendo que comprar sobrecitos y sobrecitos y sobrecitos para aumentar tu mazo, para hacerlo más fuerte, para hacerlo competitivo, para aquellos que les guste ganar torneos, en el cual yo siempre dije que no me iba a meter. De hecho, salgo corriendo cuando oigo la palabra de juego Magic, me voy corriendo porque no quiero meterme en eso, puesto que al comprar sobrecitos pues te van saliendo cartas repetidas que luego tienes que cambiar, que luego quizá no sabes qué hacer con ellas. Pero este juego me enganchó, y lo digo así de claro, fue con mi amigo Marcos, que un día quedé con él, venga, vamos a probar este juego que de cartas coleccionables. Y yo digo, hostia, no me metas más, sí que te va a gustar, que tiene unos dados muy majos, que los tiras y te da un no sé qué. Pues sí, me dio el no sé qué, me dio el no sé qué, y ya me tienes aquí pues con el starter, comprándome sobrecitos. Como habéis visto, pues hay unos cuantos sobrecitos aquí encima de la mesa. Y así fue. Entonces tuvo tanto éxito estas pasadas navidades este juego, que se agotó completamente en todas las tiendas. No había manera de conseguirlo ni de comprarlo. Y todos aquellos que se quedaron sin han tenido que esperar pues hace un par de días en que volvieron a salir nuevas cajas de sobres, con lo cual pues el que no vaya corriendo y se compre una pues seguramente se va a volver a quedar sin, y a saber los señores de Edge cuando les apetecerá volver a sacar una nueva remesa. Con lo cual esto pues ha vuelto a dar fuelle, ha vuelto a dar mucha fuerza a este juego, porque la gente lo que quiere en el fondo pues es eso, son novedades, ir cambiando las cosas. Nos aburrimos de jugar siempre las mismas cartas y queremos ir incorporando novedades pues cada 2 por 3. Entonces hoy vamos a ver cómo se juega. Vamos allá. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Hoy vamos a explicar cómo funciona este juego abriendo un starter de, en este caso, lo que sería los rebeldes, una caja de inicio. Este starter solo lleva 2 personajes, en este caso tenemos a Rey y por el otro lado tenemos a Finn. Si fuéramos comprando más sobres de expansión, pues nos saldrían otros personajes que podríamos añadir a nuestra facción. Podemos escoger tanto el starter del Imperio como el starter de los rebeldes. Pero bueno, como en este caso solo tenemos 2, no nos tenemos que preocupar porque ya los mazos vienen preparados y ya todo está como muy facilitado. De todas maneras, cabe remarcar que debemos lograr un máximo de 30 puntos sumando todos los personajes que llevemos en nuestra facción, y no podemos superar ese número de 30. Aquí, como podemos ver en las partes de abajo, nos aparece el valor de los personajes. Nos aparecen 2 valores. El primer valor consiste en este personaje utilizando solo un dado, y si queremos otorgarle un segundo dado a Rey, su personaje de 9 pasa a valer 12. Lo mismo pasaría con Finn, que con un dado vale solo 13 puntos, y si tuviéramos un segundo dado, cosa que no viene en la caja básica, solo viene uno, pues pasaría a valer 16 puntos de coste. Luego, una vez hemos escogido qué personajes queremos, tenemos que incorporar lo que sería la carta de campo de batalla, que en el starter nos viene el cementerio de astronaves de Jakku. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Tenemos que poner a disposición lo que serían los tokens que vienen en el juego, que por un lado tenemos estos tokens de aquí, que serían los tokens de daño, el daño que vamos otorgando a los diferentes personajes. Tenemos tokens de valor 1, tokens de valor 3. Por otro lado tenemos lo que son los tokens de recursos, estos recursos amarillos tan bajos. Y luego tenemos que poner también a disposición de los jugadores estos tokens que son de escudo. ¿En qué consisten? Pues que si a un personaje se le inflige 1 de daño y tiene un escudo, ese escudo para 1 de daño y el escudo desaparece y se retira de la carta del personaje. Lo primero que hay que hacer es decidir en qué campo se va a jugar, en qué campo de batalla.
Para ello, los dos jugadores realizan una tirada con dos dados de sus personajes, y el que saca mayor puntuación es el que escoge qué campo de batalla se va a utilizar. En ese caso, pues cogeríamos, tiramos los dados y se suman solo los números. En este caso hubiéramos sacado un 2, si sacamos mayor puntuación que el adversario, reclamamos y decidimos que se empieza en el cementerio de astronaves. Si ganara nuestro adversario, pues él escogería campo de batalla y nosotros retiraríamos esta carta para poder reclamarla más adelante, según veremos en la partida. Bien, este juego funciona que se juega en una serie de rondas y en cada ronda tu adversario y tú vais jugando turnos alternos hasta que llega un momento que se llega a la fase de mantenimiento, cuando los dos jugadores ya han pasado. El jugador que controla el campo de batalla siempre lleva a cabo el primer turno, y durante tu propio turno puedes realizar una acción. Una acción es prácticamente cualquier cosa que puedas hacer en este juego. Es decir, ¿qué tipos de acciones pueden haber? Pues pueden haber acciones como jugar una carta de tu mano, activar un personaje o un apoyo, resolver los dados que se vayan tirando, descartar una carta para volver a tirar tus dados. Si hayan salido dados que no te gustan, puedes escoger pues volver a tirar uno o todos los dados que tú quieras, usar la acción que marque una carta o reclamar lo que sería el campo de batalla. Si no quieres llevar a cabo ninguna acción, puedes dejar pasar tu turno. Cuando ambos jugadores ya han dejan pasar su turno de forma consecutiva, pues ya tiene lugar lo que es la fase de mantenimiento, que sirve para prepararse para la siguiente ronda de juego. Entonces, ¿qué es la fase de mantenimiento? Pues durante la fase de mantenimiento, tu adversario y tú hacéis lo siguiente, que sería preparar vuestras cartas agotadas. Es decir, si yo tengo estos tipos de cartas, que son cartas de mejora, cartas de apoyo o cartas de evento, además de las cartas de personaje, pues si cualquiera de ellas ya la he utilizado anteriormente, queda agotada. Esto es como en el Magic, y la giras. De este modo se entiende que esa carta no se puede volver a utilizar hasta que no se vuelva a hacer un mantenimiento. Pues en la fase de mantenimiento, ¡pop!, vuelves a enderezar tu carta y la vuelves a dejar disponible. ¿Qué más se hace? Se reciben 2 recursos extra en cada mantenimiento. Y se puede descartar también cualquier cantidad de cartas de tu mano que no te interese tenerlas por el motivo que sea, y puedes volver a robar cartas hasta tener un máximo de 5 cartas en tu mano. Recordemos una cosa, que este juego se gana cuando tu adversario se queda sin cartas en el mazo y sin cartas en la mano, con lo cual esto de irte descartando de cartas y a mandarlas a la pila de descartes no es muy buena idea, porque vas inclinando la balanza a favor de tu adversario. Otra manera de ganar la partida sería derrotando a todos los personajes de tu adversario. Es decir, un adversario que se queda sin personajes, imaginaos que me matan a Rey y que me matan a Finn, pues se ha acabado la partida, ya ha ganado el contrario. ¿Cómo los matan? Pues haciéndoles tanto daño como marca este numerito que hay aquí. Si Rey, por ejemplo, recibe mayor cantidad de daño del que puede soportar, reúne 10 puntos de daño, pues Finn se iría derrotada. ¿Veis? Si sucediera esto, me quedaría sin Rey, la tendría que sacar del juego y solo me quedaría a Finn. Si Finn también llegara a 10 puntos de daño, pues mi partida habría terminado. Vamos a centrarnos en lo que serían las acciones que se pueden realizar durante tu turno. La primera de ellas sería jugar una carta de tu mano. Imaginaos que tengo cualquiera de estas cartas en la mano, pum, la pongo, y hay estos tipos de cartas, que serían las cartas de mejora, las cartas de apoyo y las cartas de evento.
Las cartas de evento se juegan inmediatamente que las utilizas. Las cartas de apoyo funcionan como un personaje pero sin serlo. Es decir, que tienen su dado incorporado y las puedes utilizar con su propio dado en cada uno de tus rondas. Y luego tenemos lo que serían las cartas de mejora que otorgan prestaciones al héroe al que se las pones. Y también, pues muchas de ellas llevan su dado, como se puede ver aquí en este lado. Una cosa que cabe remarcar es que un héroe no puede llevar más de 3 cartas de mejora. Si quieres otorgarle una cuarta carta porque te ha salido una carta súper alucinante e increíble, puedes retirar una de las cartas que ya tiene y cambiarla por la nueva carta de mejora que quieres incorporar, pagando la diferencia. Es decir, que si sacas una carta de mejora que te ha costado un recurso, pues pones 2 recursos más de tu reserva y consigues colocar esta carta. Es decir, que para colocar cualquiera de estas cartas en juego se tiene que pagar su coste en recursos. Si en ese momento no dispones de los recursos adecuados, no se puede utilizar esa carta. Muy importante. Cartas de evento. ¿Cómo funciona? Pues hay que seguir las instrucciones que se señalan en cada carta y esas cartas se juegan inmediatamente en que la bajas y pagas su coste. Y en cuanto se ha resuelto lo que dicen las instrucciones de la carta, esta va a la pila de descartes que está al lado de tu mazo y ya no se puede volver a utilizar. Se descarta. ¿Cómo funcionan las cartas de apoyo? Las cartas de apoyo se colocan pues enfrente de ti en la mesa una vez has pagado su coste en recursos y la pones junto a tus personajes, aunque no se vincula a ninguno de ellos. Los apoyos llevan su propio dado y pueden repetir su acción una vez pues en cada ronda, cuando ya los has restablecido en la fase de mantenimiento. Muy bien. Importante, colores de las cartas. Las cartas se diferencian en 4 colores distintos. Tenemos el color azul que representa las cartas vinculadas al lado de la fuerza. Tenemos el color rojo que son las cartas que representan al mando. Tenemos el amarillo que son las cartas que representan el tipo clandestino y el color gris que son las cartas que representan pues todo lo demás. Es decir, que para poder utilizar ciertas cartas de un color se debe de tener el personaje de ese color. Es decir, que si tienes un personaje de color azul, necesitas cartas de color azul y cartas de color gris, además de azules, para vincularlas a ese personaje. Porque nunca le podrás vincular cartas de color rojo a un personaje que sea de color azul. Y viceversa, o sea que esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de crear tu baraja, de crear tu mazo. Un dato importante, muy importante a remarcar es el tema de los recursos, que lo he hablado un poquito antes pero quiero dejarlo bien claro. Es decir, para utilizar ciertas cartas que tienen un coste de recursos aquí arriba, tienes que disponer de esos recursos para poderla pagar y utilizarla, para poderla bajar. Es decir, nosotros ganamos esos 2 recursos al principio de cada ronda y también podemos ganar recursos con los dados. Es decir, que hay caras de los dados que tienen este símbolo, lo que significa que si lo utilizamos nos dan ese coste en recursos que va a parar a nuestra reserva. Con lo cual, pues no solo en cada ronda, sino que mediante dados podemos ir ganando esos preciados recursos que nos servirán para ejecutar acciones. Como también sería, por ejemplo, hay acciones en los dados que, si queremos poder infligir 3 de daño cuerpo a cuerpo a un personaje rival, debemos de estar con la disponibilidad de gastar un recurso para poder infligir esos 3 de daño. Si se nos han acabado y no disponemos de ellos, este daño no se podrá llevar a cabo. Bien, continuamos para bingo. Y aquí tenemos cómo funcionan, cómo se activa un personaje o cómo se activa un apoyo. Nosotros cuando ya tenemos las cartas bajadas, ya sea de personaje, ya sea de apoyo, mira, por ejemplo, podemos poner a nuestro amigo BB8 donde está su dado
Dado de BB8. Dado de BB8. Está aquí. ¿Vale? Tenemos que poner los dados encima de la carta que le corresponde. Cuando has hecho una fase de mantenimiento, ya todo queda restablecido así. En el momento en que gastas una acción y activas esa carta determinada, por ejemplo, vamos a activar a BB8, retiramos el dado de encima de la carta, giramos la carta conforme esa carta ya ha sido activada, ya no la podemos volver a activar otra vez en esta ronda, y tiramos el dado. En este caso nos ha salido un recurso y lo ponemos en nuestra parte delantera conforme ese dado está a disposición para utilizarlo en una próxima acción del próximo turno. Lo mismo podemos ir haciendo en turnos sucesivos con la carta de fin, que en este caso el dado nos ha dado un 1, giramos la carta y en el siguiente turno, porque vamos alternándonos con el jugador de enfrente, tiraríamos los dados de rey, que en este caso pues me han salido unos dados que, que no me gustan demasiado. Podríamos gastar una carta de nuestro mazo, gastarla me refiero a enviarla a descartes, y podríamos volver a tirar todos los dados que no nos hubieran gustado. En este caso pues serían los dos dados de rey. Pues mira, estos dados también tampoco es que sea para tirar cohetes, pero me permitirán pues cierta ventaja a la hora de utilizarlos. Pongamos el caso de una carta de mejora que tenemos en la mano y que la bajamos, como sería el sable de luz. Ese sable de luz se incorpora o se adjunta en la parte inferior de uno de los personajes en cuanto hemos pagado este coste de recursos, y en el momento en que nosotros vayamos a utilizar los dados de un personaje, también utilizamos el dado de la carta de mejora. O sea que en este caso, cuando activásemos a rey, también utilizaríamos el dado del sable de luz. Con lo cual tiraríamos 3 dados y tapearíamos las dos cartas como utilizadas o agotadas. Tiraríamos los dados y pondríamos los dados en la reserva de dados. ¿Cómo se resuelven los dados? A ver, los dados de tu reserva se usan con esta acción, con la acción de resolver dados. Puedes resolver cualquier cantidad de dados de tu reserva que tengan el mismo símbolo, es decir, que no puedes mezclar. Si tú tienes en tu reserva varios dados que tengan cuerpo a cuerpo, los puedes resolver al mismo tiempo, pero no puedes mezclar en ese mismo turno dados de cuerpo a cuerpo o con dados de daño a distancia, o con dados de escudo, o con dados de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Símbolos que podemos encontrar en los dados. Bien, tenemos los dados de daño a cuerpo, los dados que marcan daño a distancia, los dados que nos otorgan escudos a nuestros personajes. Recordar que no se puede tener más de 3 escudos por personaje, o sea que aunque quisieras tener 5, no puedes. Luego tenemos los dados de recurso. Esto también nos interesa mucho para poder ir haciendo cosas interesantes en el juego. Luego tenemos los dados de interferir. Es decir, que esto lo que haces es hacer perder recursos a tu adversario, cosa muy importante. No solo es ir haciendo daño, sino quitarle recursos al contrario. Luego tenemos este símbolo de aquí que significa concentración. Este dado es muy interesante porque por cada concentración que tengamos podemos girar una de las caras de cualquiera de nuestros dados de la reserva para poner la cara que nos interese en ese momento, gastando evidentemente este dado. Luego tenemos los dados de descartar. Haces descartar a tu adversario de una carta aleatoriamente. Bueno, de hecho, eres tú en el que coges, sin saber qué carta estás cogiendo aleatoriamente, de la mano de tu rival y le quitas una carta. Luego tienes este dado que son los dados especiales, que sirven para activar las capacidades especiales que indica cada carta de personaje con este simbolito, con el círculo este con la estrellita. Y luego tenemos pues esta que es la cara amarga, que significa que pues en este dado no tenemos ningún resultado, no hay nada que podamos aprovechar. El dado pues se pierde.
Bien, luego tenemos una cosa muy importante que son los modificadores de costes y recursos. Es decir, tenemos el dado típico de rey que inflige 1 de daño cuerpo a cuerpo. Y luego tenemos esta carta que, si os fijáis, el valor del dado está en color azul, con un más delante del número. ¿Qué significa? Significa que este dado por sí mismo no se puede utilizar. Si está solo, no se puede utilizar. Siempre necesita de otro símbolo igual que él, que sería el cuerpo a cuerpo, que sea de color negro. Es decir, que el más sirve para añadirse a otro dado de tu reserva de dados para poderse utilizar. Si tú vas a utilizar todos los daños cuerpo a cuerpo, coges un dado de rey más el más 2 de este cuchillo y tienes total de 3 puntos de daño. Luego, remarcar lo que ya hemos comentado antes por encima, que existen ciertos atributos, como sería este atributo de aquí abajo pequeñito en amarillo, que pone un recurso, que significa que para poder hacer 4 de daño a distancia es imprescindible pagar un recurso para poder utilizar este dado. Si no dispusiéramos de recursos o no quisiéramos pagar este recurso, nos quedaría este dado invalidado y no se podría utilizar. El campo de batalla, cosa muy importante a tener en cuenta durante las partidas. Solamente uno de los jugadores puede reclamar el campo de batalla en cada ronda. Es decir, que cuando reclames el campo de batalla puedes usarlo de inmediato, su capacidad de reclamar. Entonces veréis que cada campo de batalla tiene un texto. Por ejemplo, en este dice: elige un apoyo o mejora en tu pila de descartes y colócalo en la parte superior de tu mazo. Este apoyo va muy bien porque te permite ir renovando tu mazo y que no se te agote tan rápidamente. Durante el resto de esta ronda dejas pasar automáticamente todas tus futuras acciones. Es decir, que una vez has pedido reclamar, se te han acabado los turnos ya durante esa ronda. Tenerlo muy en cuenta. Y tu adversario puede seguir realizando acciones hasta que decida que ya quiere pasar y que no quiere hacer nada más. Por tanto, una vez has hecho tú el reclamar campo de batalla, tu adversario no puede volver a reclamar el campo de batalla en toda esta ronda. Términos del juego. Los términos del juego son esas palabrejas, ese idioma extraño que utilizan los juegos para hacernos entender qué acciones o qué potenciales nos otorga cada carta y que tenemos que tener muy en cuenta y afinar el oído. Por ejemplo, las cartas únicas. Las cartas únicas son aquellas que en el nombre de la carta aparece como un rombo chiquitito en la parte superior. Significa que solo puedes tener una copia de esas cartas en tu mano y no puedes tener más de una. ¿De acuerdo? Luego tenemos el término después de. Cuando sale este término, pues se puede utilizar las capacidades de esa carta después de que haya ocurrido algo. Importante tener esto en cuenta, lo mismo que el término antes de. Cuando sucede esto, se tienen que utilizar las capacidades inmediatamente antes de que suceda algo. Luego tenemos el otro término, que es el término no anulable, es decir, que siempre que el daño es no anulable, ese daño no puede ser anulado ni por escudos, ni a consecuencias de la retirada de ningún escudo de otro personaje, etc. Y luego tenemos otro término que es el de retirar. Cuando se retira un dado, se devuelve a la carta del personaje o del apoyo del que procedía sin haberlo utilizado. O sea que cuando tú le pides a tu oponente que retire un dado, no puede decir, pues mira, lo utilizo y luego me lo quito. No. Se le quita inmediatamente el dado de su reserva de dados. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, otro término muy interesante es la palabra guardián. Significa que antes de que tú actives uno de tus personajes, puedes utilizar uno de los dados de tu enemigo para hacerle daño a tu personaje y ese dado del enemigo queda gastado.
¿Por qué lo haces eso? Pues porque a lo mejor te interesa más que un personaje tuyo que está muy fuerte con todos los puntos de vida reciba un dado que sabes que te va a hacer mucha pupita, que no que lo reciba otro de tus personajes que esté a punto de morir. Entonces es como si él se sacrificara para que el otro siga sobreviviendo. Otro término importante es el de no redesplegar. Redesplegar significa que justo cuando uno de tus personajes ha sido derrotado, puedes coger la carta de mejora que tenía vinculada a ese personaje y traspasarla a otro de tus personajes, incluido el dado. O sea que ni la carta ni el dado se perderían con la derrota de ese personaje. Luego tenemos el término emboscada, que significa que después de jugar una carta de emboscada, puedes volver a realizar de inmediato una acción adicional. Y ya para acabar, simplemente contar cómo se forma un mazo competitivo para hacer unas buenas partidas, que consistiría en sumar un máximo de 30 puntos de personaje, contando estos numeritos que hay aquí abajo en función de si utilizamos uno o dos dados. Y una vez tenemos estas cartas de personaje, no serán contabilizadas a la hora de crear el mazo de cartas, que tiene que tener un máximo de 30 cartas formadas por cartas de mejora, cartas de evento o cartas de accesorio. Cuando nosotros utilizamos, vamos a escoger la carta de personaje, tenemos que escoger personajes que pertenezcan a la misma filiación. Hay dos filiaciones posibles, solo la de villano y la de héroe. Si escogemos héroes, no podemos incorporar a villanos en nuestro equipo y viceversa. Pero eso sí, una vez escogida la afiliación, en este caso la de héroe, podemos incorporar otras cartas de personaje, ya sean de color rojo, amarillo o azul o gris indistintamente. Simplemente recordar que las cartas de personaje y las cartas de campo de batalla no cuentan como parte de las 30 cartas que debe de tener tu mazo. Bueno, pues explicado todo esto, ya habéis visto que realmente es un juego muy sencillo, el manual se lee en un momentito, podéis tener partidas súper alucinantes. Ya os dije, el primer día que hice una partida de este juego pensé que era una tontada pues de Disney, de decir, pues mira, utilizo la palabra Star Wars para vender y para hacer un jueguecito, y la verdad es que es un juegazo. Es estupendo, es emocionante. O sea, tú juegas con estos pedazos de dados, creo que hacen pues 19 o 20 milímetros, o sea, 2 centímetros de dado. Pesan un montón y da un gustazo tremendo utilizarlos. Incluso pues para chavales jovencillos, incluso para niños de 10, 12 años, es un juego asequible que les gusta, que les encanta, se aprende en un momentito y produce partidas emocionantes. Bueno, de hecho, cada 2x3 pues voy comprando algún sobrecillo para ver qué sale, ¿no? Y qué nuevas incorporaciones puedes hacer a tu mazo. O sea que está súper recomendado. Haceros con una copia de él lo antes que podáis. También deciros que con la historia de que es un juego coleccionable no es necesario comprar sobres, simplemente teniendo dos starter el juego ya está balanceado y está preparado para poder jugar. Podéis comprar pues un starter de lo que sería el Imperio con Kylo Ren, un starter de Rey, que serían los rebeldes, y con esos dos starter que creo que te cuestan pues alrededor de, puede ser pues los 17, 18, 20 euros cada starter, pues puedes hacer partidas tremendas y disfrutar un montón. Y luego pues si te apetece te vas comprando algún sobrecito, que creo que salen sobre los 3 euros cada uno, o simplemente pues puedes cambiar con amigos o comprar por internet de segunda mano, gente que lo saca de encima. Bueno, hay mucho movimiento y mucha actividad en este juego y os lo recomiendo. O sea, realmente es un juegazo. Esta tontada es un juegazo que pues le echas más horas quizá a un juego de estos que a otros de que te pueden costar mucho más dinero, que aparentan mucho por la caja, por el arte que tienen, por la propaganda que le dan, y no le llegan a los pies a este jueguecito tan tonto. O sea que muy recomendable, espero que le echéis muchas horas, que disfrutéis mucho, y a ver si más adelante nos da tiempo y hacemos una partida en vivo y en directo para que veáis pues lo trepidante y lo rápidas que son las partidas. Una partida puede durar
Pues entre 20 minutos, media hora, si los dos jugadores saben jugar y no se lo piensan demasiado, en media horita la partida está hecha. O sea que este juego pues muchas veces sirve como un filler muy interesante pues entre juegos más largos, más amplios, ¿no? Por ejemplo, el otro día estamos jugando en Rune Wars, que las partidas duran horas. Pues entre Rune Wars y Rune Wars pues te echas unas partiditas a esto y disfrutas un montón, como que haces un Kit Kat y cambias de tercio. Como ya he dicho, os lo recomiendo vivamente y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.